La mayoría de nosotros tiene un mapa mental del mundo lleno de grandes espacios borrosos, territorios vastos de los que apenas sabemos nada. Hay un rincón específico en ese mapa, encajado entre los imperios de Rusia e Irán y el caótico tapiz del Cáucaso, que desafía casi todas las expectativas que puedan tener. Si les dijera que existe una nación de mayoría musulmana, que fue la primera en dar el derecho al voto a la mujer, décadas antes que muchas potencias europeas o americanas, ¿sabrían su nombre? Si les describiera una capital que se siente como París, envuelta en la ambición futurista de Dubái, pero que se asienta sobre una tierra tan saturada de petróleo que el propio suelo lleva ardiendo 4000 años, ¿lo creerían? Esto no es solo un destino turístico más, es una anomalía geopolítica. Estamos entrando en Azerbaiyán, pero para entender este lugar, debemos mirar más allá del mármol pulido de su capital y del brillo neón de sus rascacielos. Necesitamos preguntarnos, ¿qué le sucede a una nación cuando intenta borrar su pasado soviético, construyendo un futuro sobre fuego? Este viaje no es para ver paisajes, es para descubrir el alma de un país atrapado entre Oriente y Occidente, entre la tradición y la hipermodernidad. Vamos a desentrañar el misterio. Para comprender el alma de Azerbaiyán, primero hay que entender dónde se encuentra y, quizás más importante, quiénes son sus vecinos. Si miran un mapa, el país parece un águila volando hacia el este, con el pico apuntando directamente al mar Caspio. Esto no es solo una imagen poética, es una posición precaria. Al norte yace el inmenso peso de Rusia, un antiguo gobernante cuya sombra aún perdura en el idioma y la arquitectura. Al sur está Irán, un vecino complicado con el que Azerbaiyán comparte religión pero difiere enormemente en la práctica. Al oeste, Georgia y Armenia completan el rompecabezas del Cáucaso. Pero el rasgo geográfico más definitorio aquí es el agua. La frontera oriental es consumida enteramente por el mar Caspio. Al pararse en el paseo marítimo de Bakú, la capital, y mirar esa interminable extensión azul, se les perdonaría pensar que están al borde de un océano. Pero no es así. El Caspio es el lago más grande del mundo. No tiene salida al océano abierto. Este hecho geográfico sirve como la metáfora perfecta para el país, vasto, rico y hermoso, pero de alguna manera contenido, aislado por tierra en todos sus flancos. Existe otra realidad demográfica que los mapas a menudo no muestran, y es crucial para entender la identidad azerbaiyana. La población de la República de Azerbaiyán es de aproximadamente 10 millones. Sin embargo, si cruzan la frontera sur hacia Irán, encontrarán un estimado de 30 millones de azerbaiyanos étnicos viviendo allí, particularmente en la región de Tabriz. Es impactante darse cuenta de que hay 3 veces más azerbaiyanos viviendo justo fuera de su patria que dentro de ella. Esta separación, resultado de tratados del siglo XIX entre el Imperio ruso y Persia, crea un anhelo único y un latido cultural compartido que trasciende las fronteras modernas. Cuando caminen por estas calles, no solo están viendo una pequeña nación postsoviética, están viendo el fragmento norte de un tapiz étnico mucho más grande e históricamente fragmentado. Ya tenemos las botas sobre el terreno en Bakú, y lo primero que nos golpea es el viento. La llaman la ciudad de los vientos, y corta la humedad del Caspio con una energía implacable. Pero lo segundo que impacta es la elevación, o más bien la falta de ella. Estamos parados a 28 metros bajo el nivel del mar. Bakú ostenta el título de la capital nacional más baja del mundo. Y, sin embargo, para una ciudad situada en una depresión geológica, sus ambiciones tocan el cielo. Caminar por el centro de la ciudad es una experiencia desorientadora porque se siente como una alucinación de Europa. La arquitectura es una mezcla impresionante de épocas que no deberían funcionar juntas, pero de alguna manera lo hacen. Tienen la antigua ciudad vieja amurallada, Içerişehir, con sus piedras color miel que datan del siglo XII. Luego, rodeándola, está la arquitectura del auge del petróleo, de finales del siglo XIX.
Fue entonces cuando Bakú producía la mitad del petróleo del mundo. Los barones del petróleo de esa época, desesperados por superarse unos a otros, contrataron arquitectos italianos y franceses para construir mansiones que imitan los grandes bulevares de París y Viena. Y luego, telón de fondo de todo ello, están las Flame Towers, las torres de llama. 3 rascacielos con forma de lenguas de fuego, cubiertos de pantallas LED que iluminan la noche. Son el símbolo del Azerbaiyán moderno, impulsado por el segundo auge petrolero de los años 2000. El contraste es discordante. Puedes estar en una esquina y ver pasar un Lada de la era soviética junto a un Bentley, con una mezquita medieval al fondo y un rascacielos futurista reflejando el sol arriba. Sin embargo, hay algo casi demasiado perfecto en las calles. Están inmaculadamente limpias. Les costará encontrar una colilla o un trozo de papel en el suelo. La cultura local ha desarrollado una profunda intolerancia hacia la suciedad pública. Se considera vergonzoso tirar basura. Pero como observadores, uno tiene que preguntarse si esta limpieza prístina es puramente orgullo cívico, o si es también la manifestación de un Estado que ejerce un control estricto sobre su imagen. El gobierno invierte fuertemente en mantener esta fachada de perfección, barriendo el polvo del pasado para presentar un rostro reluciente al mundo. ¿Por qué hay tanta imaginería de fuego aquí? Las torres de llama, el lema nacional, la Tierra del Fuego. No es solo un eslogan de marketing. Es una realidad histórica arraigada en la geología de la península de Absheron. Durante miles de años, bolsas de gas natural se han filtrado a través de la arenisca porosa, encendiéndose al contacto con el oxígeno. Para entender esto, debemos viajar justo a las afueras de la ciudad, a Jan Ardag, la montaña que arde. Aquí, un tramo de 10 metros de ladera ha estado ardiendo continuamente durante décadas, quizás siglos. La lluvia no lo apaga, la nieve no lo sofoca, simplemente arde. En la antigüedad, antes de que se entendiera la ciencia del gas natural, este fenómeno aterrorizaba y maravillaba a los viajeros. Dio origen al zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, que venera el fuego como símbolo de pureza. En el Templo del Fuego de Ateşga, ubicado en un suburbio de Bakú, se puede sentir el peso de esta historia. Este complejo fue un lugar de peregrinación para los adoradores del fuego venidos desde tan lejos como la India. Aunque el Azerbaiyán moderno es técnicamente un país musulmán, esta antigua reverencia por el fuego todavía está incrustada en la psique nacional. Crea una capa fascinante de identidad que precede al Islam. Esto podría explicar, en parte, el intenso secularismo del país. La religión aquí se siente más cultural que dogmática. A diferencia de algunas naciones vecinas, el Estado es estrictamente laico. Verán muy pocos velos en las calles de Bakú, y el alcohol está ampliamente disponible. La Constitución no establece una religión oficial, y la sociedad opera sobre valores sociales más que decretos religiosos. Es un recordatorio de que el mundo musulmán no es un monolito, es un espectro. Y Azerbaiyán se sienta en el extremo más liberal de ese espectro. A medida que profundizamos, debemos confrontar la paradoja económica que define la vida aquí. Azerbaiyán es innegablemente rico en recursos. La compañía estatal de petróleo, conocida como SOCAR, es una marca global. Cuando ves los pasos subterráneos de mármol y el horizonte de Bakú, ves los petrodólares trabajando. ¿Pero esta riqueza se filtra hacia abajo? Aquí es donde la historia se complica. El salario mínimo mensual ronda oficialmente entre los 345 y 400 manats, lo que equivale a unos 200 euros. Incluso el salario medio oscila alrededor de los 500 euros. Sin embargo, al pasar por las boutiques de lujo en el centro de Bakú, o mirar el mercado de alquiler donde un apartamento decente cuesta casi tanto como un salario mensual promedio, las cuentas no salen. Existe una marcada desigualdad enmascarada por la belleza de la ciudad. Para un turista, Bakú es increíblemente asequible. Puedes viajar en el metro, que por cierto,
Es una obra maestra de la ingeniería soviética con candelabros y estaciones de mármol. Por centavos. Puedes tomar un taxi por aplicación para cruzar la ciudad por $2 o $3. Pero para los locales, esta asequibilidad es su techo. La enfermedad holandesa. Un término económico donde un sector de recursos en auge daña otras partes de la economía. Es visible aquí. El costo de vida en la capital ha subido para satisfacer las expectativas de la élite petrolera y los expatriados, dejando a la clase trabajadora, los maestros y los empleados de servicios luchando para subsistir. Esta presión económica fuerza una dinámica social única. Verán hombres mayores conduciendo taxis para complementar sus ingresos, a menudo nostálgicos de la estabilidad de la era soviética. Verán hombres jóvenes trabajando largas horas en restaurantes, soñando con la migración. A pesar de la riqueza petrolera, el pasaporte azerbaiyano es sorprendentemente débil. Los ciudadanos pueden viajar sin visa a solo un puñado de países, principalmente vecinos como Rusia, Georgia y Turquía. Es una jaula de oro, un país hermoso y en modernización que es difícil de abandonar para sus propios ciudadanos promedio. No por leyes, sino por barreras económicas y diplomáticas. No se puede hablar de Azerbaiyán sin abordar la cicatriz que atraviesa su mapa y su memoria colectiva: el conflicto con Armenia. Durante más de 30 años, estas dos naciones han estado encerradas en un ciclo de guerra y alto el fuego por la región de Karabaj. Para un viajero, esta tensión se manifiesta de una manera muy específica y práctica. No se puede entrar a Azerbaiyán por tierra. Desde la pandemia, las fronteras terrestres con Georgia, Rusia e Irán han permanecido oficialmente cerradas al tráfico de pasajeros. El gobierno cita razones sanitarias y ocasionalmente preocupaciones de seguridad, pero muchos locales y analistas creen que es una medida para controlar el flujo y mantener la estabilidad en una región volátil. Esto significa que deben llegar volando. Una vez dentro, hay una regla no escrita para cada visitante. No hablen de política y, específicamente, no mencionen a Armenia. El trauma de la guerra está fresco. Se perdieron miles de vidas en ambos lados. El odio está profundamente arraigado e institucionalizado. Si tienen un sello armenio en su pasaporte, probablemente serán interrogados en inmigración. Si expresan simpatía por el otro lado, alienarán a sus anfitriones al instante. Es una tragedia de proximidad. Dos culturas que comparten tanto en términos de música, comida e historia, pero que están divididas por un abismo de sangre y territorio. Este conflicto es la lente a través de la cual Azerbaiyán ve el mundo. Impulsa su gasto militar, su alianza con Turquía y su sospecha hacia los medios extranjeros. Es la sombra que se cierne sobre el soleado paseo marítimo de Bakú. Como visitantes, están protegidos de ello, pero deben ser conscientes de que la paz que ven está fuertemente vigilada. Si solo se quedan en Bakú, no han visto Azerbaiyán, solo han visto la sala de exposición. Para ver el almacén, necesitan conducir hacia los paisajes áridos y lunares de Gobustán. Aquí encontrarán uno de los fenómenos naturales más extraños de la Tierra: los volcanes de lodo. Azerbaiyán alberga casi la mitad de los volcanes de lodo del mundo. Estos no son las montañas magmáticas que escupen lava que podrían imaginar. Son pequeños montículos que gorgotean lodo frío y gris, burbujeando desde las profundidades de la Tierra impulsados por bolsas de gas. Pararse en medio de un campo de estos conos burbujeantes se siente como estar en Marte. Es silencioso, salvo por el sonido húmedo de las burbujas de gas estallando. Es sucio, primitivo y totalmente no comercializado. Más lejos, el paisaje cambia dramáticamente del semidesierto a las exuberantes y verdes montañas del Cáucaso. Ciudades como Sheki ofrecen una vibra completamente diferente. Sheki fue una parada en la ruta de la seda, y el Palacio de los Keynes de Sheki es una joya de la artesanía, famoso por sus ventanas Şebeke, mosaicos de vidrios de colores unidos sin un solo clavo ni una gota de pegamento. En estos pueblos de montaña, el ritmo se ralentiza.
La influencia soviética se desvanece, reemplazada por una hospitalidad caucásica atemporal. Te das cuenta de que el cansancio, observado en la ciudad, es un síntoma del ajetreo urbano. Aquí fuera, el espíritu es más robusto, conectado con la tierra y las estaciones. Necesitamos corregir un gran descuido en muchas guías de viaje: la comida. Decir que la comida es deliciosa es un insulto a la complejidad de la cocina azerbaiyana. Aquí es donde las influencias turcas, iraníes y rusas chocan en un plato. El rey de la mesa es el plov, pero esto no es solo arroz. El plov azerbaiyano es un plato ceremonial, a menudo servido con arroz infundido con azafrán en una gran bandeja, cubierto con albaricoques secos, castañas, pasas y tiernos trozos de cordero. Debajo del arroz yace el gazmak, una costra crujiente y dorada hecha de pan lavash o papas por la que se pelea en la mesa. Luego están los dolma, pequeñas y delicadas hojas de parra rellenas de cordero picado, redondas y del tamaño de un bocado. Y no se pueden ignorar los kutab, un pan plano delgado en forma de media luna relleno de calabaza, verduras o carne, asado hasta que esté crujiente y pincelado con mantequilla. Es la comida callejera definitiva. Pero el verdadero latido de la vida social es el té. El té aquí no es una bebida, es una institución. Se sirve en vasos con forma de pera llamados armudu, diseñados para mantener el fondo caliente mientras la parte superior se enfría para beber. Y nunca se sirve con azúcar dentro del vaso. En su lugar, se acompaña de mermeladas, de nuez, de cereza blanca, de pétalos de rosa. Tomas una cucharada de mermelada, la mantienes en la boca y bebes el té a través de ella. Este ritual es cómo se hacen los negocios, cómo se resuelven los conflictos y cómo se da la bienvenida a los invitados. Rechazar el té es prácticamente una declaración de hostilidad. Existe la idea errónea de que la gente aquí es fría o tiene poca energía. Es fácil interpretar la estoica cara soviética, esa expresión neutral y sin sonrisa común en los espacios públicos, como infelicidad. Pero esto es un caparazón cultural. En el momento en que rompes el hielo, quizás felicitando al país o simplemente pidiendo direcciones, ese caparazón se rompe por completo. Los hombres, a menudo caracterizados por sus rasgos oscuros y su elegante forma de vestir, pueden ser increíblemente protectores y caballerosos. El cansancio que notan algunos observadores es a menudo un reflejo del ajetreo económico mencionado antes, el peso de ser el proveedor en una economía de alta inflación. ¿Y las mujeres? Son la columna vertebral de esta sociedad. Mientras que algunos podrían sugerir que visten de manera conservadora y carecen de sensualidad, esta es una lectura superficial. Las mujeres azerbaiyanas son conocidas por su cuidado impecable. En Bakú verán una escena de moda que rivaliza con Milán, pero con un giro modesto. Valoran la elegancia sobre la exposición, y no olvidemos su papel en la sociedad. La vicepresidenta del país es una mujer. Las mujeres son activas en los negocios, la ciencia y las artes. No se esconden en las sombras. Están navegando un camino complejo entre los valores familiares tradicionales y las ambiciones profesionales modernas. Una nota sobre la seguridad. A pesar del vecindario geopolítico complicado, Azerbaiyán es estadísticamente uno de los países más seguros del mundo para los viajeros. El crimen contra los turistas es extremadamente raro. Pueden caminar por el bulevar de Bakú a las 2 de la mañana con un equipo de cámara costoso y sentirse más seguros que en Londres o París. La presencia policial es alta, sí, pero la cultura misma no es conflictiva hacia los huéspedes. El concepto de gonak, huésped, es sagrado. Entonces, ¿qué debemos pensar de Azerbaiyán? Es un país que no encaja del todo en ninguna caja. Es musulmán pero laico. Es soviético pero aspira a ser Dubái. Es rico en suelo pero desafiante para sus ciudadanos. Es una tierra de fuego que es constantemente enfriada por el viento del Caspio.
Viajar aquí es ser testigo de una nación en medio de una transformación radical. Están tratando de decidir qué partes de su historia conservar y cuáles enterrar bajo el asfalto de las nuevas autopistas. Es un lugar donde puedes pararte sobre un volcán de lodo prehistórico por la mañana y cenar en un rascacielos que parece una nave espacial por la noche. Es complejo, es imperfecto, es increíblemente orgulloso, y eso es exactamente por lo que merece su atención. Desafía las narrativas perezosas que a menudo aplicamos a esta parte del mundo. ¿Qué les sorprendió más de esta mezcla de fuego, petróleo e historia? ¿Es el secularismo, las montañas ardientes o la paradoja económica? Hablemos de ello en los comentarios. Si esta inmersión profunda les ayudó a entender el mundo un poco mejor, compartan el video con ese compañero de aventuras que aprecia la historia detrás del paisaje. Y para más viajes a los rincones incomprendidos de nuestro planeta, quédense con nosotros. Siempre hay más por descubrir.